Hola, buenos días a todos. Ya estamos aquí otro viernes más. ¿Qué tal está Rosa? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Y aquí saliente de guardia. Para variar. Para variarnos y alguna mes. Lo que pasa es que cunden mucho. Que por cierto, muchísimas gracias por la gran acogida que tuvo el último episodio, el de simplificar. Y nos habéis preguntado, como en ese episodio recomendábamos bastantes libros o documentales, nos preguntabais que dónde exactamente están las notas del podcast. Pues bien, lo tenéis pinchando en detalles del episodio, en la distinta aplicación en la que lo estéis escuchando, ya sea Spotify, iVoox, también pinchando en la descripción de YouTube o en nuestras redes sociales. Ya sabéis que nos podéis encontrar en Instagram como De Pie a la Cabeza. También en su día abrimos un TikTok y hasta una cuenta de Twitch, pero bueno, eso está un poco más muerto. Y ya os digo que bailar no bailamos de momento. Pero bueno, para los que nos estáis viendo por YouTube, habréis visto que tenemos aquí velitas. Tenemos hoy un ambiente especial, como muy romántico, ¿verdad? Claro, es que vamos a hablar de un tema que lo merece, ¿no? Que es el enamoramiento. Pero bueno, además de las velitas, también comentar, por preguntas que me han hecho compañeros míos, que me decían, oye, Rosa, pero vosotras grabáis así en espontáneo, en un sofá, o... Digo, hombre, a ver, espontáneo es... Vamos con ordenadores y con un guión para no irnos por los cerros de Úbeda, pero es que además estamos pegadas como palmarotes al micro, ¿verdad? Estamos aquí que no te puedes... Mi hermana sí me ve que me giro un centímetro más de la cuenta, me regaña. Entonces, bueno... Espontáneo es, pero con rigidez también, ¿eh? Claro, pero bueno, es todo para que tengáis un audio bueno, porque claro, es verdad que cada vez que uno se retira del micrófono, si no, pues, pero venga, que nos estamos enrollando para variar. Venga, simplifiquemos, vamos a aplicar lo que aprendimos en el podcast. Vamos a hablar de este temazo que tanto nos han pedido, ¿verdad? Que es el amor, el enamoramiento, todo lo que rodea este tema. Y yo quería comenzar preguntándote, ya que tú eres psiquiatra, si realmente esto del enamoramiento es un estado de locura transitorio o no, porque a veces lo parece. Totalmente, ¿no? Y en cierto modo sí, fíjate que es una metáfora repetida, ¿no? Que usamos todos, ¿no? Estoy loco de amor, o se ha escrito tantísimo con respecto a esto, pero bueno, si nos ponemos estrictos en términos de locura, este término que se ha utilizado en salud mental, realmente la palabra locura la asociamos al proceso de psicosis, ¿no? Psicosis es un término genérico que en definitiva lo que quiere decir es ruptura con la realidad. Es como que levanta un poquito los pies del suelo, ¿no? Entonces, en cierto modo es lo que ocurre, ¿no? En el enamoramiento. De hecho, hay un libro muy famoso de Federico Mocchia que se llama, bueno, y también luego se hizo película, que se llama 3 metros sobre el cielo, que va, obviamente yo lo leí en su día, también vi la película de amor y enamoramiento. Totalmente, yo también me lo leí, además en italiano. Oh, qué nivel. Para que fuera más romántico. Bueno, pues efectivamente levantamos un poquito los pies del suelo y nuestra mente está sesgada, está un poquito, ¿no? Inundada de tantos neurotransmisores que no le permite ser objetiva, ¿no? Al 100%, no ser todo lo racional que podríamos llegar a ser si lo necesitáramos, ¿no? Fíjate que en el enamoramiento, en ese estado inicial, pasamos por alto muchas cosas, ¿no? Entre otras, pues los defectos, que somos incapaces de ver los defectos del otro, ¿no? Totalmente. Estamos totalmente cegados, incluso podemos llegar a negar ciertas realidades. También se ha escrito muchísimo sobre esto, ¿no? Muchas novelas y películas se basan en esa pérdida de contacto hasta el punto que las parejas de algunos asesinos han llegado a pasar por alto, ¿no? A negar o ser cómplices de un asesinato solo por amor. O sea, fíjate hasta dónde puede llegar, ¿no? Bueno, estamos hablando de casos muy extremos, pero en la situación más cotidiana muchos podemos llegar a hacer muchas tonterías por amor. En definitiva, yo creo que podemos usar este símil porque al final también es bonito, ¿no? Dejarse llevar, que en definitiva es lo que ocurre muchas veces cuando estamos así, que es un estado que hay que disfrutarlo, ¿no? El tema es que la mala noticia, mejor dicho, es que esto no dura para siempre, claro. Vale, esto hay que analizarlo a fondo, pero antes, la pregunta del millón, la que siempre te hago, con cualquier tema te hago la misma pregunta, y es que ¿qué narices pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos para que nos pasen todas estas cosas, hagamos tantas tonterías y desconectemos y nos elevemos sobre el suelo? Pues mira, fíjate que algo que parece tan abstracto, al final también podemos reducirlo. Hombre, reducirlo al 100% no, pero sí que podemos ver mucho componente químico. O sea, ese cerebro está inundado de neurotransmisores. No hay como una explosión de noradrenalina, de dopamina, de serotonina, de oxitocina, ¿no? Todo esto aumenta y lo que nos produce es un estado de placer, de motivación, de energía, de sensación de euforia.
De subidón absoluto. De subidón absoluto, efectivamente. O sea, se activan los circuitos de la recompensa, ¿no? Que son... Sí, son a tope. O sea, que por cierto, yo siempre he dicho que se puede describir, o sea, se puede como racionalizar mucho esto del fenómeno del enamoramiento, pero nunca hay algo que nunca nadie sabe explicar, que es a lo que llamamos química, el tener química con alguien, que nadie sabe muy bien qué es eso de tener química, que va más allá de todo lo que podamos explicar, pero bueno, desde luego, no sé si habremos definido o no la química, pero en el cerebro hay una de química que no, o sea, hay una de química que no veas, ¿no? Efectivamente. Yo creo que esto que comentas lo dicen más claro, cuando hablan de la conexión, ¿no? O sea, esa química que yo he mencionado de los neurotransmisores no se transmite por el aire. Realmente sería más una conexión y luego la gente se refiere al tema de las feromonas. Lo que pasa que para esto de las feromonas no hay mucha evidencia científica. Claro. Por ende, bueno, yo creo que sí que habría que profundizar un poquito más en eso porque es interesante. En cualquier caso, volviendo a esto de qué sucede en nuestro cerebro, comentarte que hay una de las investigadoras que más ha estudiado este tema, es Helen Fisher, que ha hecho estudios de neuroimagen funcional, es decir, técnicas de resonancia magnética que nos permiten ver el cerebro, pero no solo su estructura, sino también su actividad, ¿no? A través de ver cómo son los flujos, la cantidad de flujo sanguíneo en una región determinada, nos está hablando indirectamente de la actividad de esa región cerebral. Pues bien, lo que hizo esta autora es que cogió a un grupo de personas que estaban en ese momento locamente enamorados, o así lo referían, imagino que hizo una campaña en plan, necesitamos a gente que esté en un estado de enamoramiento máximo. Y se le pidió a estos voluntarios que trajeran una serie de fotografías, unas sobre la persona de la que estaban enamoradas y otras de personas, bueno, pues que no les significaran nada, ¿no? De alguna manera una imagen neutra para poder contrastar. Y a estas personas pues se les hizo este tipo de escáner de resonancia magnética funcional bueno, pues todo esto está diseñado para que veas que los estudios no es que te meto en una máquina y ya, sino que está diseñado de una manera muy fina para que tu cerebro también pues incorpore momentos de relajación durante el ejercicio de mirar una fotografía de una persona de la que estás enamorada, la alternan con una fotografía de una persona de la que no estás enamorada, además te introducen un ejercicio distractor. Además, la batería de prueba se repite varias veces para conseguir un número significativo de imágenes y así asegurar la consistencia de los datos, y etcétera, etcétera, ¿vale? Te podría contar un montón de detalles. Lo digo porque mucha gente muchas veces cuestiona este tipo de estudios y yo creo que es porque no saben lo que hay detrás, ¿no? De ese diseño. O sea, el diseño de un estudio de investigación es fundamental para poder obtener resultados válidos. Claro, que no esté sesgado, pero entonces el estudio, básicamente resumiendo, consistía en que te mostraban imágenes de la persona amada, imágenes de personas que no eran en ese momento, no estabas enamorado en ese momento y que pasaba en el cerebro, que se volvía loco, ¿no? Con la persona veíamos amada. Una diferencia de activación cerebral. Aquellas que estaban más enamoradas activaban mucho más determinadas regiones cerebrales frente a las que no. ¿Vale? Bueno, pues fundamentalmente estas regiones del sistema de recompensa, el sistema límbico, entre otras. Vale, pero me has dejado un poco tocada con eso de que esto no es para siempre, es este aumento de flujo en el cerebro, bueno, y en otros lugares, perdón por... El flujo sanguíneo no solo a nivel cerebral. Sí. Pero yo veo a parejas, o sea, obviamente todos sabemos que ese estado de enamoramiento no es para siempre, pero sí que hay parejas que parece que están como en una luna de miel, ¿verdad? Aparentemente eterna. O sea, ¿cómo cambia el amor con el tiempo? Entiendo que se transforma, pero ¿de qué manera? Claro, pues es que efectivamente todo el mundo pasa por esa etapa, por esa etapa de enamoramiento. A lo mejor no pasa todo el mundo ni en la misma intensidad, pero lo que está claro es que aquel que está enamorado no mantiene ese estado toda la vida. O sea, es imposible. O sea, el cuerpo no lo podría soportar, entre comillas. Tiene que haber como una modulación a la baja de ese estado para dejar paso a otra etapa, a un amor más tranquilo. Esto es lo que llamamos también ya una relación más de apego, de vínculo, donde predomina esto. Y aquí la molécula o el neurotransmisor, bueno, la hormona que más destaca en esta fase de apego, de cariño, es la oxitocina. Antes hemos mencionado lo de la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que son esas que se disparan, ¿no? En esa etapa de efusividad y de
euforia, que luego van dando paso a otra etapa, que es la del apego, la del amor más tranquilo, donde lo que aumenta es fundamentalmente la oxitocina. Ya así, era hora también de cambiar de hormona, que estábamos con lo de dame más dopamina. Ya era hora de cambiar. Ya hoy la estrella es la oxitocina. Efectivamente. Y además eso nos permite pasar de una atención totalmente centrada en esa persona, que es que estamos obsesionados, ¿no? Cuando estamos enamorados, ese amor romántico se caracteriza por la obsesión por la otra persona, nos tiene cegados. Y claro, ya vamos dejando paso a poder incorporar, volver a retomar otras relaciones, ¿no? de amistad, por ejemplo, que a veces la gente se enamora y de repente ya cierran y acaban con todo. Bueno, pues dicho esto, también hay que comentar que al final no solo hablamos por un lado de ese estado de enamoramiento y luego de ese otro estado que hemos dicho que es más tranquilo y que viene con el tiempo, pues a lo mejor en torno a los 2 años, ¿no? que aparece esta relación más donde destaca más lo que es el vínculo con la otra persona, sino que también hay que hablar de otro impulso, ¿no? Que es el impulso sexual. Bueno, el deseo. Menudo melón acabas de abrir. Yo creo que ese le vamos a dedicar un podcast independiente. Uno o varios, efectivamente. Sí, uno o varios. Pero bueno, básicamente destacar que el deseo sexual es el que le permite al individuo, en definitiva, perpetuar la especie. O sea, es un impulso básico y de supervivencia. Y disfrutar, ¿no? Que parece que me pongo aquí a hablar de perpetuar y de supervivencia y nos olvidamos. Nos estás haciendo todo con tanta evidencia científica que el amor está perdiendo gracia. No, es broma. Es broma. Bueno, la cuestión es que tenemos que distinguir esos 3 conceptos. Por un lado, el estado de enamoramiento. Por otro lado, ese estado de apego, de vínculo, que es del amor más tranquilo. Y por otro lado, el del impulso sexual. Por cierto, el del apego, ese amor más tranquilo, fíjate que esta autora Helen Fisher también menciona que básicamente es un sistema que le permite al individuo, a esos 2 individuos enamorados, que puedan tolerarse y aguantarse. Tú fíjate, porque es que yo leí estas palabras y me hizo mucha gracia, o sea, aguantarse el tiempo suficiente, por lo menos como para poder garantizar los cuidados necesarios de un hijo. Qué buena esa. Bueno, hoy en día no siempre se cumple, pero es verdad que parece mentira, que todo esto tenga una base cerebral, o sea, que la naturaleza sea evolutiva, ¿no? Y biológica, claro. Porque al final, si te das cuenta, pues es lo que hemos hablado, de mucha gente que confunde ese fin del estado de enamoramiento, o sea, ese cambio de fase, de esa efusividad, pasar a esta etapa más tranquila, lo confunden con el fin del amor. Y no es que se ha acabado el amor, simplemente se ha transformado. Y esa transformación permite esto también que estamos hablando, permite que también te dediques a ese cuidado de los hijos y que de repente no dejes la relación porque pienses ya nada me une a esta persona, porque ya no tengo un montón de dopamina y no la adrenalina del cerebro. Ojo, que tenemos efectivamente la oxitocina y esa nos va a permitir eso, pues cuidar de los más pequeñines. Que por cierto, yo recientemente me he leído, pues he leído novela erótica, ya que hablábamos de sexo, abro paréntesis rápidamente, me he leído la trilogía de Noemí Casquet, que ya sabéis que es una periodista, ella no es sexóloga, pero es una periodista que especializa en estos temas, y me he leído la trilogía Zorras, Malas, Libres, que la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Es verdad que una vez lo terminas, prácticamente te parece como, o sea, te entran ganas de hacer orgías, tríos, hacer swing y luego se te pasan unos días, vuelves a lo normal. También tiene un libro que se llama Mala Mujer, que es más desde el punto de vista divulgativo. Ella lo que intenta es, pues eso, divulgar, hay un concepto a mí de Noemí Casquet que me gusta mucho y es que ella habla, todo esto es un melón muy rápido que rápidamente termino, pero habla de por qué las mujeres, pues a muchas no les gusta el porno, ¿no? Que es una cuestión que tendremos que abordar más adelante desde un punto de vista mucho más estricto, pero me gustaba el concepto que ella decía y era porque en el porno no se representaba tanto el placer femenino y por eso, claro, si tú no estás visualizando tu propio placer, pues obviamente no te atrae tanto, ¿no? Pero bueno, más allá de Noemí, también hay unas sexólogas excelentes que tenéis muchos libros y que las podéis seguir en redes, que son Laura Cámara, que las voy nombrando porque alguna habrá que traer al podcast, que es ginecóloga, tenéis a Silvia de Béjar o a Laura Morán, que es psicóloga, Natalia de los Sexos, que también es psicóloga, es decir, todo el tema de la sexualidad, sobre todo la sexualidad femenina, recientemente se está abordando, ¿verdad?, de una forma mucho más abierta y da gusto. A mí me apasiona ese tema especialmente, o sea que lo trataremos en el podcast. Y ya cierro paréntesis, y ya que he introducido el tema del sexo en este paréntesis, aprovecho para preguntarte que todo esto que nos has contado del apego, etcétera, de cómo va cambiando el amor, y ya que también está el impulso sexual, esto me recuerda al tema de la infidelidad, que ahora además con la Isla de las Tentaciones está muy de moda.
vida. O sea, ¿por qué somos infieles, no? O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, yo creo que esta pregunta, no sé si debo responderla yo como tal. Yo voy a contar lo que entiendo desde el punto de vista a lo mejor más, bueno, de la formación más médica y eso, y más de salud mental, pero a lo mejor yo creo que aquí muchos filósofos y sociólogos podrían a lo mejor contarlo de otra manera. Pero básicamente, como hemos contado estos tres impulsos, ¿no? Que serían básicamente el del enamoramiento, el del amor romántico, el deseo e impulso sexual y el del apego, pues también esto nos permite entender que no siempre se dan estos tres en el mismo orden y al mismo tiempo. Es decir, nos ha podido pasar, y muchas personas lo han experimentado, que tenemos, imagínate, una relación de amistad con alguien durante mucho tiempo. Al final, una relación de amistad, ahí lo que hay fundamentalmente es una relación de apego, de vínculo, ¿no? Nos une un amor tranquilo. Y de repente ese apego se ha transformado y puede surgir después de él el amor romántico, ¿no? Eso le ha pasado a muchas personas. Es decir, no hemos pasado del amor romántico y del enamoramiento a un amor más tranquilo, sino personas que son amigos y que de repente se enamoran, ¿vale? También puede ocurrir que estemos una fase de apego, de amor tranquilo y que sintamos impulso sexual hacia otra persona, ¿no? O sea, podemos sentir las dos cosas a la vez. En definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Que estas tres variables que hemos mencionado, repito, el impulso sexual, el apego, el amor tranquilo y el enamoramiento, pueden darse en una misma persona en distintas fases, en distintos momentos o al mismo tiempo. Y por eso sí que puede surgir la infidelidad. Hay incluso quienes defienden que es que, pues eso, podemos tener tres tipos de relaciones. Podríamos tener una relación de estar enamorados con alguien, más otra relación de alguien con la que mantuvimos una relación en el pasado, pero ahora tenemos un estado, ¿no?, de amor tranquilo, y al mismo tiempo, pues estar con una tercera hacia la que sentimos un impulso sexual muy intenso. Oye, pues ya que sacas este tema de que me ha recordado mucho a la poligamia, me he acordado de un episodio porque yo últimamente estoy escuchando un par de podcasts de filosofía. Por un lado, el de Filosofía de Bolsillo, de Diego Civilotti, que ese lo empecé a escuchar después. Entré en el mundo de la filosofía con el de Aralia Valdés, que es otra doctora en filosofía, que tiene un podcast que se llama Filosofía Aplicada. O sea, a mí me resulta más fácil, y yo creo que a vosotros, si alguien se quiere iniciar en el mundo de la filosofía, le va a resultar mucho más fácil entrar desde la filosofía aplicada a la vida, que a lo mejor desde una filosofía más teórica, ¿no?, como el de Diego Civilotti, pero que también es interesantísimo. Pero bueno, ella tiene un capítulo que os recomiendo escuchar y dejaremos en las notas del podcast, que se titula Monogamia o Poligamia, ¿no? Y te analiza un poco desde el punto de la filosofía aplicada estos dos conceptos, ¿no? Entonces os voy a contar un poquito resumido lo que ella cuenta en este episodio para no haceros mucho spoiler, pero básicamente lo que dice es que, bueno, pues la monogamia entraría, o sea, se entiende un poco dentro de ese modelo heteronormativo en el que consideramos que la sexualidad normal es la heterosexual, ¿no? Y señala, por tanto, como anormal a las que no son así, ¿no? Por tanto, una pareja normal en este modelo estaría compuesta por un hombre y una mujer que, como tú bien decías, se reproducen para tener hijos y a su vez sus hijos van perpetuando este modelo, ¿no? Hasta los años 50 más o menos el modelo de monogamia estaba muy atado a la religiosidad, sobre todo el concepto de matrimonio, que poco a poco ya sabéis que, bueno, pues poco a poco se ha ido desvinculando. Ahora ya se acepta, antes no se aceptaba el matrimonio civil, hoy en día ya se acepta como una forma de matrimonio, ¿no? Ya no solo está el matrimonio de Dios, sino que hay otros modelos de matrimonio que surgieron cuando se empezó a cuestionar en los años 50 este modelo, ¿no? Llegó el divorcio como un trámite no solo legal, sino un trámite fácil, porque antes de los años 50, por ejemplo, en los años 20, una mujer no podía divorciarse de su marido solo porque le diera la gana. O sea, tenías que tener un modelo socialmente aceptable, o sea, un motivo, socialmente aceptable. Por ejemplo, ni siquiera el maltrato era aceptable. O sea, que tu marido te pegara no valía para divorciarte, ¿eh? La única condición casi aceptable para un divorcio era la infidelidad, porque entonces se entendía, ¿no?, en ese modelo más religioso. Que bueno, afortunadamente todo esto ha cambiado y entonces también se ha abierto recientemente, todos entendemos ahora, más que una monogamia para toda la vida, mucha gente acepta la monogamia encadenada a lo largo de la vida, ¿no? Relaciones monógamas de una sola persona que vamos encadenando, ¿vale? Vamos teniendo, o sea, lo que se llama una monogamia secuencial, ya sea de hombre-mujer, y lo hemos abierto obviamente a pues todos los géneros, ¿no? Pero cuando habla, y esto es lo que más me gustó, cuando habla de poligamia, habla de que, claro, cuando nos abrimos
al concepto de poligamia como concepto de libertad, ¿no? Abriendo esa relación, lo que pasa es que terminamos aplicando las mismas normas que aplicamos en la monogamia, ¿no? Básicamente ella cuenta cómo en casi todas las relaciones se establecen una serie de normas que si en teoría no cumples, pues bueno, puede ser vista como, puede ser juzgado, ¿no? por la sociedad. Y todo esto ella lo cuenta muy bien y habla de que esto se llama jerarquía relacional, que es un poco qué lugar ocupan en la sociedad las relaciones que mantenemos con los demás. Parece que en nuestra sociedad, sobre todo, lo que más se ha valorado como relación más importante en, digamos, en la cúspide de esa jerarquía es la relación de pareja, ¿no? Por encima de otro tipo de relaciones como las de amistad, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que cuando hablamos de poligamia, aplicamos esas normas de la monogamia a la poligamia y de ahí el lío y de ahí esa difícil gestión emocional que tiene la poligamia, ¿no? Porque parece que la poligamia habla mucho de cantidad, pero no de forma de esas relaciones. Entonces ella habla de cómo una mujer, Andy Norling, estableció el concepto de anarquía relacional, que es una propuesta en la que, bueno, pues establecemos múltiples vínculos no normativos y en los que, bueno, pues lo que cuenta no es la cantidad de relaciones, sino cómo es la forma o la calidad de esa relación que estableces, ¿no? Puedes tener, pues, muchas relaciones, incluso de amistad, que sean también muy importantes, incluso muchas veces por encima de la de pareja, ¿no? Entonces, bueno, todo esto podríamos estar hablando un montón de tiempo. Os recomiendo que escuchéis estos temas si os interesan y nada, ahí lo dejo. No sé qué opinas tú, ¿qué te parece? Nada, que no ibas a hacer spoiler, pero yo creo que ya no voy a escuchar el podcast. Ya me he pasado. Pues que... Nada, que yo me he vuelto muy práctica, que me ha quedado, me ha gustado un montón lo que has contado y nada más que añadir, si lo ha dicho una filósofa. Pues nada, venga, vamos para... O sea, bueno, pues entonces te hago otra pregunta a ti. Con el tema de la infidelidad, entiendo, después también de escuchar a Aralia, que en teoría es algo natural, ¿no? O sea, ¿por qué mucha gente no termina abriendo la relación? ¿Tú qué opinas? ¿Por ser prácticos o...? Pues, a ver... Yo creo que al final lo que está claro es que la monogamia, en ese sentido, funciona mejor en una sociedad como la nuestra, ¿no? De cara a construir una sociedad en la que somos interdependientes, todos dependemos de todos y funcionamos porque, entre comillas, ¿no? Funcionamos grupalmente, pues es mucho más fácil pues estar con una sola pareja, porque al final lo que hemos comentado, es decir, podemos estar en un estado de enamoramiento con una persona, en un estado de impulso sexual con otra y en una de vínculo amoroso con una tercera. Pero claro, como eso cada uno lo pasa en un momento determinado y con una intensidad determinada, es que es inevitable que si yo intento tener una relación abierta, bueno, no sé, inevitable al 100%, no sé, porque hay gente que defiende que es posible, pero yo no conozco a nadie, la verdad que no, la gente que lo ha probado no lo ha conseguido porque terminan apareciendo esos celos, ¿no? Porque lo que decimos, porque a lo mejor en esas dos personas o en esas 3 o 4 que entran en juego a la vez no están en el mismo momento. Y es un poquito inevitable que surja malestar, que surjan celos, etcétera. Y por ende, a lo largo de la historia, pues parece que ha tenido más éxito evolutivo esto y nos ha permitido funcionar más en sociedad, que al final gran parte del éxito evolutivo de nuestra especie se debe a que hemos sido capaces de colaborar en grupos, ¿no? En grandes grupos. Entonces, bueno, yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Lo que no sé si en algún futuro de utopía o de distopía, pues según queramos verlo, igual bastará con tomarse una pastilla para pasar del estado de impulso sexual a ahora quiero estar en estado de enamoramiento y luego me tomo una tercera pastilla cargada de oxitocina para estar en un estado más tranquilo y cuidar a esos hijos. Jo, ¿te imaginas que pudiéramos regular eso? La verdad es que yo sí que veo como una evolución hacia la apertura, es decir, de pues eso, una monogamia única para toda la vida a una monogamia encadenada. No sé si en el futuro, no sé qué opináis vosotros, vosotros nos podéis dejar vuestra opinión en las notas del podcast, si la evolución natural va a ser a la poligamia, a la anarquía relacional. Bueno, a mí me gusta leer todas estas teorías porque son muy interesantes, pero bueno, es cierto que ahora mismo pues la mayoría, o sea, está muy bien que existan estas alternativas, pero efectivamente la mayoría de relaciones son monógamas.
Y ya que hablamos de relaciones monógamas, también hay un mono, o sea, hay una situación de mono, no sé cómo definirlo. Monoestilo. Eso, monoestilo, que nos pasa, y es porque siempre nos enamoramos del mismo estilo de persona, del mismo, o sea, de ese estéreo, no sé cómo decirlo para que no suene mal, pero normalmente dices, siempre me atraen los mismos, y que muchas veces no son ni lo que más te conviene. Pero Ana, tú todavía no te has enterado que todas tus parejas se parecen a tu padre. Pero no tenía esperanza de que no me sacaras a Freud. Bueno, es broma, es broma. Bueno, Sí. broma parcial, porque lo cierto es que no, sí que ocurre a veces que nos enamoramos de personas que se parecen a nuestros padres, en definitiva. Pero déjame que te explique un poquito más, porque, a ver, lo cierto es que influyen muchos factores, ¿no? Desde factores biológicos, psicológicos, culturales, de todo, ¿no? Algunos nos han acompañado siempre, porque la familiaridad, que al final es que nos gustan personas que nos resultan familiares, es decir, que se parecen a nosotros, que nos recuerdan a nosotros o a nuestra familia, es algo que viene desde siempre, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que todo esto es muy circunstancial y evidentemente no se va a repetir para el 100% de las personas, pero sí que estadísticamente hablando podríamos comentar que existe esa tendencia a que nos guste y nos atraiga lo familiar, por ende lo que se parezca o a nosotros o a nuestros familiares. También tenemos que hablar de nuestras creencias, de nuestros deseos, necesidades, gustos, etcétera, ¿no? Nuestros anhelos inconscientes, o sea, todo esto va a jugar un factor clave y va a ir modulando. Además, tenemos que hablar también de la admiración. Al final, si admiramos a alguien, va a ser más fácil que nos enamoremos de eso que admiramos, ¿no? Quizás porque pueden ser aspectos que a nosotros nos hubiera gustado alcanzar y está en nuestra escala de valores. Por ende, repito, va a ser más fácil que surja esa química, ¿no? Hablando de química, también habría que hablar de ese factor de no sabemos muy bien por qué, pero hay gente que dice, yo no sé, de verdad no puedo identificar ni familiaridad, ni esa similitud, ni esa admiración, es simplemente pura química, ¿no? Y te dice la gente, feromonas. Que yo no sé, igual tú de las feromonas puedes hablar un poquito más, pero... Uy, lo hablamos en el episodio de olor corporal, las pusimos un poco a parir a las feromonas. Yo creo que el que quiera saber más de feromonas que puede escuchar ese episodio. Vale, pues nada, pues feromonas, no sabemos lo que es, pero puede haber ese punto, ¿no? Pues incontrolable. A veces incluso pues de polos opuestos, porque también se ha dicho lo de los polos opuestos se atraen y a lo mejor lo que había era esa química que no sabemos muy bien descifrar. No lo sabemos. Lo cierto es que hay otros factores, por ejemplo, también la edad, ¿no? La etapa vital en la que nos pilla. No es lo mismo el enamoramiento a los 15 años que cuando tenemos 40. Evidentemente se modifica un poco. Estamos en otro estado madurativo y esto va a jugar un papel clave sin duda alguna. En definitiva, Ana, yo creo que son muchos los factores que pueden influir y que, bueno, que no se repiten para el 100% de las personas, pero sí que podemos ver que, bueno, en un porcentaje lo suficientemente elevado como para poder intuir, ¿no? Por qué nos gustan siempre ese estilo de persona. Pues mira, lo has dicho muy bien, me ha parecido súper interesante. Además, o sea, al final, cuando uno piensa en por qué nos atrae a alguien, ¿no? Pues yo creo que hay tres factores clave. Por un lado, todo lo que tú has dicho, que sería o sea, sería el aspecto más mental, ¿no? Más psicológico, de cómo te gusta la personalidad o cómo te gusta que sea esa persona. Luego está el aspecto más físico y luego yo creo que están los condicionamientos sociales, ¿no? Me ha venido a la mente así de pasada muy rápidamente, pues todo, sobre todo en el caso de las mujeres, pues todos estos condicionamientos que hemos tenido con el amor romántico. Me ha venido de hecho a la mente el cómic de Moderna de Pueblo, el de Idiotizadas, donde habla de cómo desde pequeñas hemos estado viendo pues tú sabes, las películas de Blancanieves, que ella le llama Gordinieves, Cenicienta, que ella le llama Zorricienta, y La Sirenita, que ella le llama la Sirenita pescada, ¿no? Pero bueno, como también eso influye, ¿no? O sea, los condicionamientos sociales que hemos ido teniendo, los estereotipos de género, pero en el aspecto más físico, que es donde yo pues puedo aportar un poquito más, pues hay un montón de caracteres y de aspectos físicos que determinan el que nos atraigan, ¿no? Por ejemplo, de hecho, he estado leyendo este libro que me regalaste, que además lo tengo aquí, el de Arzuaga. Bueno, que te regalé, que te lo presté. Ah, bueno. ¡Ostras! Era prestado. No, era prestado y ya lo has subrayado con fosforito. Lo he subrayado con fosforito, lo siento. Bueno, pues bueno, te importa, no sé ¿no? las que presta, pero vamos, voy a Pensaba que era regalado.
Perdona. Bueno, es que Arzuaga nos gusta mucho porque ya sabéis, que no, creo que no os lo hemos contado nunca, que nuestro padre era paleontólogo, micropaleontólogo. Yo creo que lo hemos repetido ya. ¿Sí? Vale. No, bueno, no sé. Bueno, era compañero de Arzuaga. De hecho, a mí me encantaría tener a Arzuaga como primer invitado del podcast, ¿verdad? A ver si se anima a venir. Ojalá, sí, porque oye, lo que nuestro padre unió, pues si encima el primer episodio como un poco en honor a ello, pues pudiera ser Arzuaga, genial. Bueno, que me enrollo. Él habla del dimorfismo sexual, que es algo que en medicina estética, en belleza, en dermatología lo tenemos muy presente, ¿no? En este libro que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, escrito por Juan Luis Arzuaga y Juan José Millás, pues hablan de eso, de cómo todos tenemos unos caracteres sexuales primarios, pues los genitales, que sirven, pues cuyo fin principal es la reproducción, pero por otro lado tenemos todos esos caracteres sexuales secundarios, pues por ejemplo la barba en hombres, ¿no? Que principalmente sirven para esa atracción sexual, para esa seducción, ¿no? Esa mandíbula cuadrada en hombres, en mujeres esas caderas más anchas, ¿no? Que en el fondo están indirectamente diciendo que va a ser una mujer más fértil. O yo qué sé, o bueno, luego rasgos faciales, ¿no? Que nos diferencian. Las mujeres solemos tener las cejas mucho más arqueadas, la forma de la cara mucho más ovalada, los labios un poquito más carnosos, más grandes y mejor perfilados. Los hombres al revés. En los hombres se considera muy atractivo unas cejas más bajas y rectas, una mandíbula muy, o sea, con un arco mandibular muy cuadrado, con lo que se llama una distancia intergonial, es decir, del gonion, que es en ángulo mandibular más aumentada, ¿no? Bueno, de hecho subiste un podcast el otro día sobre unos utensilios unos dispositivos un que reel, está usando no la un podcast, gente. un reel. Perdón, un reel que salía un chico masticando algo para hipertrofiar el músculo, claro, ¿no? Que tenemos justo en esta zona y dar esa sensación de una mandíbula más cuadrada. Justo. Es que ahora dicen que la mandíbula definida es la nueva tableta abdominal de los hombres, ¿no? Que ahora es lo que todos buscan obtener. Pero bueno, yo no sé, pero lo que está claro es que ahí los maxilofaciales van a tener negocio mucho. Porque esa articulación temporomandibular destrozadita viva. Y encima no valen para nada. Ya sabéis que se llaman ejercitadores de mandíbula, son mordedores de silicona dura que lo que hacen en teoría es tienes que además morderlos y masticarlos durante horas cada día, que imagínate, terminas con unos dolores, pero bueno, y lo que hacen es intentar conseguir esa mandíbula definida, pero es que esa mandíbula definida se debe a tener un buen soporte óseo, es decir, un hueso mandibular, pues eso, muy anguloso. No porque tú te pongas, o sea, con esos mordedores como mucho vas a conseguir, eso, tú lo decías muy bien, dañar la articulación temporomandibular, hipertrofiar el músculo más hetero y terminar pareciendo una ardilla. O sea, no vas a estar más guapo. Pero bueno. Oye, el estilo ardilla queda aquí definido e inaugurado. Eso. En el podcast de hoy. Pero bueno, hablando de estos caracteres físicos, yo también te quería preguntar, ¿no? Ya que el amor es fascinante, pensamos mucho en la cabeza, pero eso, ¿qué hay? O sea, ¿qué hay del cuerpo cuando hablamos de sentir el amor, ¿no? O sea, ¿cómo se siente el amor físicamente? ¿Dónde? ¿Realmente se siente en el estómago como esas mariposas, en el cerebro, en la piel, que se te eriza todo? Qué bonito. Pues oye, te lo pregunto yo a ti, ¿tú dónde lo sientes? Porque fíjate que... Yo cagalera total, o sea, no hay duda. O sea, y además se te cierra, o sea, no puedes comer, o sea, se te cierra el pico. Mariposas en el estómago, ¿lo ves? Pues es que a mí esto me encanta, porque fíjate que esos marcadores corporales, o sea, esas sensaciones en el cuerpo son universales. Luego nosotros podremos modularlo en la forma en la que expresamos y transmitimos ese amor con las palabras. Podremos transmitirlo de una manera mucho más efusiva o podremos transmitirlo verbalmente de una manera más tranquila, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino la diferencia entre un japonés y una persona de Latinoamérica. O sea, ¿no? Las personas de Latinoamérica son mucho más efusivas a la hora de verbalizar ese amor. Pero fíjate que los dos, tanto el japonés como el de Latinoamérica, van a sentir esas mariposas en el estómago. O sea, eso es común. Y fíjate que, o sea, al final... Estas sensaciones corporales, o sea, estas bonitas metáforas que traemos desde lo antiguo, se han venido a confirmar y se han demostrado científicamente con diversos estudios. Básicamente, hay unos estudios de la Universidad de Finlandia que lo que hacía era que se le inducía determinados estados emocionales a los participantes. Y lo que se hacía era mostrar una serie de palabras con un contenido emocional o una carga emocional determinada, sin hacer en concreto una mención expresa a esa emoción,
Y luego se iban haciendo una serie de pruebas, como decía antes, son diseños complejos en las que se toman en cuenta muchas variables, y luego se le pedía a los participantes que sobre unas siluetas muy sencillitas, una silueta corporal, marcasen la zona del cuerpo donde habían sentido más activación o desactivación. Esto era muy bonito porque, por ejemplo, fíjate que en el miedo, lo que marcaban la mayoría, y la muestra de esta silueta corporal era azulada, era una desactivación en las piernas, ¿no? En el miedo, en la ansiedad, como si te fueras a desmayar. ¿Quién no ha sentido eso, no? A mí esto me gusta un montón. Pues bien, esas mariposas en el estómago, repito, y estas sensaciones corporales en las emociones, hay estudios que vienen a transmitirnos que pueden ser incluso universales, como muchas de las emociones básicas, ¿no? Claro. Que en el reconocimiento facial podemos experimentar. Qué bonito. Oye, pues esto que nos has contado ha sido como súper tierno, enternecedor, pero claro, yo ahora voy a ser un poco burda y vulgar al decirte que, claro, que uno de los sitios que no hemos dicho donde también se siente el enamoramiento ya sé lo que estás pensando. es en los genitales, y eso también es universal. Bueno, es que de hecho eso también lo decía el estudio, fíjate. Vale. Mostraba que el estado de felicidad había como una activación muy generalizada, y en el estado de enamoramiento también, y había una activación fundamental en la zona del abdomen, del pecho, y de los genitales. O sea que nada, con la ciencia también. Bueno, aunque alguno dirá que chorrada, no hace falta la ciencia para saber eso, ¿no? Ya dirán, cuentan los estudios científicos para decirnos lo que todo el mundo sabe, pero bueno, hablando de esto de cómo expresar las emociones según las distintas culturas, a mí me gusta mucho también cómo cambia esto en la cara. Es decir, tú simplemente, o sea, muchas veces puedes, leyendo por ejemplo, las arrugas faciales que tiene una persona, puedes saber de dónde es. Por ejemplo, un italiano o un mediterráneo solemos tener la zona glabelar, es decir, la zona del entrecejo, con arrugas marcadas ahí, ¿no? Porque tenemos una forma de expresarnos pues muy, muy activa, y sin embargo en Japón o en Asia en general suelen tener marcadas más las arrugas de los laterales de los ojos, las famosas patas de gallo, pues suelen sonreír más, ¿no? Ante todo. De hecho, un italiano en Japón, ya mayor, entradito en años, con esas arrugas marcadas, termina pareciendo de entrada, sin expresarse, antes de que diga nada, les termina pareciendo agresivo. O sea, les empieza pareciendo como un poco más agresivo porque no están acostumbrados a ver esas arrugas tan marcadas, ¿no? Por ejemplo, en Asia. O sea, hay un montón de cosas de cómo se expresan las emociones en nuestra piel que es súper bonito, y también trataremos en otro podcast. Oye, pero también hay un montón de condicionantes, porque luego dices tú lo de las arruguitas y las patas de gallo en los japoneses, que tienen una epidermis tan gruesa, ¿no? Que en realidad luego, vamos, yo los asiáticos los asocio a que prácticamente no tienen arrugas. Sí, o sea, es cierto que relativo, ¿no? Las pieles, aparte de que se protegen del sol como nadie, y eso lo entendieron mucho antes que nosotros y lo entienden mucho mejor que nosotros, o sea que para ellos la fotoprotección es básica. Además suelen tener pues una piel más gruesa y suelen tardar mucho más en desarrollar arrugas, igual que la gente de piel negra. Es que no desarrollan arrugas nunca. O sea, es que es nunca, pero que es una gozada, sí, porque se nota. Claro, se nota mucho. Pero bueno, cambiando de tema, hay un autor que, si hablamos del amor, tenemos que nombrar, que es a Zygmunt Bauman, que tiene varios libros, Amor líquido, Modernidad líquida, Tiempos líquidos. ¿Qué me puedes contar de Bauman? Relaciones líquidas. Eso, lo ha ido como ampliando a todo tipo de relaciones. Bueno, yo no sé cuál fue el primero, la verdad que yo me he centrado más en el de las relaciones, del amor líquido, y bueno, Zygmunt Bauman es un sociólogo polaco que ha introducido este concepto tan interesante, que tú lo has nombrado aquí como, vamos, me parece que íbamos a hablar de enamoramiento y no, tal, pero es porque ha sido tema de conversación con algunas personas cuando he estado hablando, y es un tema que me gusta, todo esto del amor líquido. Es súper interesante, pero a mí me resulta como duro, ¿no? Sí, ver, esto es como el libro de La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, que son libros duros porque te ponen de frente con realidades que, bueno, que a veces las tenemos un poquito tapadas, porque mira, lo que viene a decir Zygmunt Bauman es que tendemos en la sociedad actual a una serie de vínculos muy frágiles, ¿no? O sea, tendemos a esas relaciones de usar y tirar, en las que por un lado buscamos vincularnos, pero por otro preferimos que el vínculo sea lo suficientemente débil como para poder huir fácilmente si las cosas no van bien, ¿no? Esto parece Tinder. Pues claro, es que lo que no hay que matizar es que precisamente ahora todavía más, con todas estas aplicaciones, se fomenta, ¿no? Mucho más se potencia este efecto de las relaciones líquidas. También es una forma de evitar el compromiso y las responsabilidades, ¿no? También de evitar el dolor si hay una ruptura, ¿no? Dolor que llega a ser físico.
Pero bueno, está claro que eso, que en nuestra sociedad, que es no tan rápida y la inmediatez, cada vez más individualista, etcétera, pues se da una tendencia mayor a que suceda esto. Entendemos más también a la cosificación de la que ya hemos hablado en otros episodios, es decir, a usar las personas en el sentido de ahora me aportan, pues me aporta una relación estable, me aporta conocimiento, me aporta sexo, me aporta lo que sea, pero cuando ya deja de aportarme, ya, pues ya no la quiero, ¿no? Ya no la necesito. Y de ahí que indirectamente estamos cosificando muchas veces, sin darnos cuenta, ojo. En definitiva, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre esto porque, bueno, pues como decíamos antes, al final, pues como las relaciones de amistad, las relaciones de pareja tienen una parte positiva, pero la vida no es solo felicidad, ¿no? Sino que también hay que buscar un equilibrio con esos aspectos que no nos gustan tanto, pero que están ahí, que son parte de la vida y que hay que aceptarlos, ¿no? Hay que saber convivir con ellos. Sí, a mí me gusta siempre mucho lo que dices. O sea, yo contigo entendí que claro, que efectivamente para poder sentir o sea, no se puede estar feliz todo el tiempo porque entonces no seríamos capaces de sentir felicidad. Porque no tendríamos el contraste. Claro, necesitas épocas en las que no estás tan feliz para luego poder sentir que realmente estás feliz. O sea que, pero bueno, entiendo que Bauman no se refería solo a las relaciones con los demás, sino a las relaciones incluso con nosotros mismos, ¿no? A la liquidez del amor propio y cómo es... O sea, es primero importante construir nuestra autoestima para, pues eso, para evitar relaciones de dependencia emocional. Totalmente, etcétera. porque de hecho, claro, en todo esto que hemos hablado, al final los más susceptibles de caer, ¿no? En relaciones un poquito más patológicas y de engancharnos, etcétera, son los más jóvenes que todavía no tienen esa autoestima trabajada. Y los no tan jóvenes con una baja autoestima, o sea, una autoestima poco construida y sólida, ¿no? Me he recordado cuando has hablado de adolescentes, me he acordado los grandes motivos de peso que tenías en la adolescencia para que alguien te dejara de gustar. Como que, por ejemplo, un día iba con unos zapatos que no te gustaban y entonces ya te dejaba de gustar. O sea, es como grandes razones de peso de la adolescencia de por qué te gustaba fulanito o menganito. O sea, imagínate la poca... O sea, cómo la autoestima y lo que tú eres aún estaba tan poco construido. Pero bueno, y también nos gustaba que le gustaba a nuestra amiga. Ah, bueno, claro, o el popular, claro, o sea, eso... Sí, sí. Aunque nos pareciera que era cero atractivo, nunca nos hubiéramos fijado en él. Sí, si ya le gustaba a alguien, ya había una validación. Efectivamente, pero es que eso ocurre, ¿no? Nos gustan las personas que están validadas por nuestros amigos. De ahí que en el fondo tiendan a darse esas atracciones entre, ¿no? Esas historias repetidas en muchos grupos en los que se ve que hay una pareja y luego rompen y el chico o la chica empieza a salir con otro del mismo grupo, ¿no? Y es como que tienen ya está validado grupalmente que esa persona merece ser querida, ¿no? Qué bueno, nunca me lo había planteado así, claro, sí, claro. Por eso es más difícil que surjan esos estados cuando conocemos a alguien que nadie más conoce, es decir, a través de las redes sociales, ¿no? Conocemos a alguien en Tinder, pero nos falta esa validación social, la necesitamos. Claro, ya lo dice el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pero bueno, hay una cosa que también te quería preguntar y ya vamos a ir terminando, y es que hay muchas veces que me he hecho esta pregunta, ¿vale? A lo mejor es una tontería como un piano, pero bueno, obviamente ya sabemos que el desamor... pues claro, porque ya hemos hablado del enamoramiento y tal, pero hay que hablar un poquito del desamor, no va a ser todo bueno, nos produce un dolor psíquico, pero a veces físico, es decir, es que te duele, o sea, lo pasas fatal. Entonces yo te quería preguntar, uno, ¿por qué lo pasamos tan mal? Y además, si duele tanto y duele a nivel físico, ¿por qué no nos podemos tomar un paracetamol y que te deje de doler? Ojalá, ¿verdad? Esas son las pastillas, esas pastillas de las que hemos hablado antes, tendríamos que añadir esta cuarta pastilla para el desamor. Claro. Pues mira, bueno, primero de todo, recordar que, como hemos dicho, cuando estamos enamorados, locamente enamorados, al final el cerebro está como cuando estamos adictos a una sustancia, ¿no? Cuando estamos adictos a una droga, o sea, nuestro cerebro funciona prácticamente igual. De hecho, podemos sentir hasta abstinencia. La abstinencia es esa necesidad y esos cambios físicos en nuestro cuerpo de buscar esa sustancia, por ejemplo, la cocaína, ¿no? Pues esto lo podemos ver en el desamor. Pero es que además, cuando alguien nos deja o pasamos un rechazo, sentimos alguien nos ha rechazado, sentimos dolor, ¿no? Un dolor que podríamos llamarle dolor social. El dolor del desamor, al final, un dolor social que sería común a que alguien nos rechace y que efectivamente se transforma y podemos llegar a sentirlo como dolor físico. Porque
ambos procesos comparten redes neuronales. Fíjate que esto, los que lo han estudiado vienen a decir que necesitamos ser aceptados en los grupos y que esto ha sido un mecanismo de supervivencia básico, ¿no?, desde antiguo, y que ha formado parte de nuestro proceso de evolución como especie, porque el ser rechazado nos impedía, ¿no?, de alguna manera seguir avanzando, y eso nos generaba una sensación en nuestro cuerpo que quedaba marcada. Por ende, el sentir el rechazo del otro nos duele a nivel psíquico y físico, y esto lo han demostrado distintos estudios neurocientíficos. Hay una autora que es psicóloga que se llama Naomi Eisenberger, no sé si se pronuncia exactamente así. Pues seguramente no, ya te lo digo. Seguro que no, efectivamente. Pero bueno, luego si nos ponemos muy con pronunciación muy inglesa nos dicen que no lo entienden, así que yo tengo la excusa perfecta. Claro, no, yo soy de pronunciar también las cosas así, vamos. La verdad es que como la autora la he leído y no la he escuchado, desconozco cuál es la pronunciación correcta. Pero bueno, Naomi Eisenberger, lo que... Ay, por favor, el que me esté escuchando que la conozca, mira, esta mujer. Bueno, diseñó un experimento a través de un juego de ordenador que llamó Cyberball, en el que participaban una serie de voluntarios mientras examinaba su cerebro con un equipo de resonancia magnética. O sea, volvemos a esas pruebas de neuroimagen, de actividad cerebral que hemos mencionado antes. Y se observó que cuando una persona se sentía excluida, se activaban unas regiones cerebrales, especialmente la corteza cingulada anterior. Oye, hay que poner algún matiz científico. Sí, prefiero el nombre de... Vera, perdona, que no paro de interrumpir, perdonadme. Es una región, esta corteza cingulada, que está involucrada en el componente de sufrimiento del dolor físico. Es decir, que podemos decir, en definitiva, que las mismas regiones cerebrales que se activan cuando sentimos dolor físico puro y duro, se activan también cuando recibimos ese rechazo profundo. ¿Vale? O sea, y luego ya podríamos hablar incluso de algunos genes que también ha identificado esta autora, que se ha visto que son genes que están encargados de modificar la recepción de los opioides, esos opioides endógenos que decíamos que teníamos nuestro propio opio de nuestro organismo, que lo producimos, por ejemplo, cuando corremos, las famosas endorfinas. Pues opioides son la familia, pues eso, de la heroína, la morfina, que claro, que tanto placer nos aportan, ¿no? Claro, pues tenemos los propios, nosotros somos capaces de producir algo muy similar a lo que llamamos endorfinas, y producen estados de relajación. Bueno, y más efectos. En definitiva, que sabemos, por resumir, que ambos procesos están vinculados. Y fíjate que aquí comentar también, ya que hablamos de dolor físico, que hay un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Es decir, que cuando decimos me han roto el corazón, tiene hasta un fundamento. Bueno, no, esto no es el fundamento, pero es que es un síndrome muy curioso que merece la pena explicar, porque existe el síndrome del corazón roto, ¿no? Que es una disfunción básicamente del miocardio, es una disfunción muy infrecuente, que se da de una manera repentina ante un trauma emocional o físico y cuyos síntomas son muy similares a los de un ataque cardíaco. ¿Vale? O sea, que el que digamos esto no es del todo incorrecto. O sea, puede suceder que tenga una emoción muy, 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 muy intensa y llegue a tener este síndrome, que más específicamente no es que se rompa el corazón por la mitad. Lo que se da, esto nos lo podría explicar algún cardiólogo, es una deformación del ventrículo izquierdo en su extremo apical, o sea, en el extremo más, ¿no?, distante. Y debido a la forma que adquiere el corazón, tras esta deformación, adquiere una forma que se parece a la de un jarrón que utilizaban en Japón para pescar pulpos. De ahí que el nombre original de esta miocardiopatía sea la de Takotsubo. No sé si la habías escuchado. Sí, hombre, me acordaba de la carrera, pero vamos, no sabía me acordaba del nombre y fuera. Jope, qué interesante. Pues nada, yo creo que podemos ir terminando, pero antes de terminar me van a perdonar nuestros escuchantes porque yo me he quedado un poco pillada con lo que has dicho de que al final lo que nos termina atrayendo pues son esas personas que se parecen a nuestros padres, por el apego, entiendo, que cogemos en la infancia con esas figuras. Por favor, desarróllame esto un poquito antes de cortar, porque o sea, realmente es así, ya me has dejado un poco tocada. Bueno, a ver, yo creo, o sea, más que ya que mencionas el apego, vamos a distinguir cosillas. O sea, por un lado está, cuando hablas de apego, nosotros cuando nos referimos a este término, estamos hablando del tipo de relación que hemos establecido con nuestros padres, el tipo de vínculo que hemos establecido con ellos desde pequeñitos. Te hablo desde los primeros meses de vida,
¿vale? De hecho, podemos hablar de un apego seguro o inseguro, pues eso, con apenas 2 añitos o con menos. En torno a 1 añito ya podemos ver el estilo de apego que tiene ese bebé con su mamá o con su papá, ¿vale? Pues bien, esa relación que establecemos en los primeros años de vida va a determinar en gran parte el cómo nos relacionamos con los demás, ¿vale? Es decir, cómo nos relacionamos con nuestros amigos y cómo nos relacionamos en nuestras relaciones de pareja, y por ende va a determinar que tengamos relaciones futuras pues exitosas, de calidad, equilibradas, etcétera. Ojo, eso no quiere decir que, oye, si hemos tenido la mala suerte de nacer en una familia en la que el apego pues no fue el más adecuado por motivos varios. Nosotros en consulta evidentemente recibimos pacientes con estilos relacionales en su infancia muy complicados. Eso no quiere decir que no podamos repararlo. Es decir, no venimos determinados desde que tenemos 1 añito y ya eso no se puede cambiar, sino que podemos ir reparándolo. Y fíjate que esto de las relaciones de apego es el fundamento de algunas de las terapias que se utilizan en salud mental. Se basan en restablecer estilos de apego que no hemos tenido en esa infancia y que podemos trabajarlos a través del terapeuta, ¿vale? O sea, esto es apasionante. Pero bueno, podemos resumir, cuando yo decía estilos de apego, básicamente el gran grueso de la población, al menos un 60% o más, tenemos un apego seguro. Es decir, un apego seguro es que tenemos una base de seguridad y confianza que va a facilitar que el niño confíe en sí mismo y en los demás, y por ende sea capaz de regular sus emociones, sus habilidades sociales y establecer vínculos estables y relaciones equilibradas, ¿vale? Es el apego seguro, es el deseable y el que nos permite funcionar mejor, ¿vale? Aunque luego podamos tener un poquito de otros. Por ejemplo, está también lo que llamamos el apego evitativo, que esto ocurre cuando las necesidades del niño no han sido atendidas adecuadamente, ¿no? Los cuidadores, por ejemplo, no han estado disponibles o ha habido una cierta distancia emocional. Esto se da mucho también en familias en las que les cuesta muchísimo expresarse emocionalmente, ¿no? La persona lo que habrá aprendido es a evitar ese contacto emocional, habrá aprendido a evitar la intimidad, ¿no? Son estas personas que dicen, oye, que yo estoy mejor solo, oye, que yo necesito mi espacio, estoy continuamente con esas necesidades. Y tendrán dificultades para expresar las emociones y pueden formar una especie de coraza por un miedo inconsciente a ser rechazado, porque no han recibido, ¿no?, esas atenciones desde pequeñitos. Bueno, esto lo que va a hacer también en definitiva es que vamos a desconfiar más de las otras personas, y por eso también pues nos vamos a formar esta coraza que nos proteja en definitiva. Y luego hay un tercer estilo de apego, que es el ambivalente, que se caracteriza por relaciones en la infancia que hemos tenido como muy inestables, por ejemplo, momentos en los que hemos recibido mucha atención, pero en otros momentos no, o sea, como una relación un poquito enloquecedora, de doble mensaje, en los que los niños pueden tener dificultad para poder explorar el mundo porque no han recibido una constancia en la forma en la que han sido cuidados, y eso pues también puede dar a relaciones más complicadas, pues en el sentido de tú sabes, estas personas que a lo mejor dicen, ay, es que no puedo vivir sin ti, es que justo lo contrario al evitativo, ¿no? Necesitaría que esa persona esté ahí, no me fío si sale solo y no va conmigo. Son relaciones mucho más dependientes, ¿no?, y más parecidas a una montaña rusa. Hay un cuarto tipo de apego que no he mencionado, pero yo creo que ya ahí entramos como en campo casi ya cercano a la patología, así que nos podemos quedar con estos 3 por no enrollarme demasiado. Entonces, básicamente, podemos hablar de apego seguro e inseguro, y dentro de los inseguros podemos ver ese estilo más evitativo y ese estilo de apego más ambivalente, que establece como relaciones más dependientes. Alguno estará pensando, ay, pues yo, ¿qué he hecho yo con mis hijos?, ¿no? Porque cuando lees mucho del apego, al final te es inevitable pensar en si tú lo habrás hecho bien, lo habrás hecho mal. Yo creo que aquí es muy importante recordar, como dice Winnicott, un autor muy importante en todo este campo, que cuando hablamos de apego seguro, hablamos de padres suficientemente buenos, ¿no?, cuidadores suficientemente buenos. No es que tengamos que ser perfectos, sino que en un porcentaje elevado de las veces repitamos y establezcamos unos patrones que a ese niño le den seguridad, ¿no? O sea, que la mayor parte de las veces seamos capaces de verlo bien. Eso no quita que evidentemente un día y muchos más no lo hagamos todo lo bien que hubiéramos querido. Lo importante es transmitir esa constancia, esa repetición, ¿no? Y seamos los cuidadores suficientemente buenos. Perfecto, pues ya que tú no nos has querido contar ese cuarto tipo de apego, te cuento yo un quinto por si te interesa, que es que el bizcocho que he hecho, que se me ha pegado, era un chiste aunque no lo parezca,
Digo, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Lo tienes ahí, que te he partido un trozo, le has dado un pellizco y ahí sigue y te lo vas a Era un comer. engrudo, era una tortilla. Era un bizcocho bizcocho real food. Era un bizcocho real food que he visto la receta. Me he venido arriba, he visto recetas de estas en Reels y en TikTok de gente que hace bizcochos saludables con avena, plátano, canela y huevos. Bueno, Y yo solo digo una cosa, he hecho un vídeo de ese engrudo y lo pienso subir a redes. se me ha apegado un poquito, pero lo tienes ahí y te lo tienes que comer por mi dignidad, para salvar mi dignidad. Pero bueno, también Ay, hice ay. tortitas, pero eso salió aún peor. Bueno, nada, que muchas gracias, que esperemos que estéis todos con mucho amor, si no es un amor de pareja, sea un amor de amigos, de familia, de lo que queráis, a vosotros mismos también. Y que nos vemos en el siguiente episodio, que por favor si os ha gustado lo compartáis, si alguien le puede ayudar, que nos sigáis por Dios dejando esos comentarios maravillosos, que es que cada vez que De los verdad, leo se me muchísimas gracias, ilumina el porque- alma, vamos. Se agradecen. Sí, nada, pues que nos vemos el próximo viernes, a ver de qué tema hablamos, vamos a pensarlo. Un Vamos a abrazo. debatirlo. Adiós. Hasta luego.